Gracias a todas y todos por estar acá esta tarde-noche. Como lo contó ahorita Marce, esta charla la di en el marco del Agile en Chile y la verdad es que ya la iteré un poquito porque ahí afortunadamente nos dieron feedback y eso ya lo tomé. Así es que todo el feedback de ustedes es bienvenido, ya sea en el momento, si en algún momento algo no queda claro, algo no se entiende muy bien, tenemos tiempo para revisarlo o incluso al final o ya por correo, ¿no? Eso es siempre muy valioso para seguir preparando mejores charlas para ustedes. Así es que bueno, voy a compartir mi pantalla compartir, y así los veo. Bueno, como siempre, se me fueron del otro lado. Los voy a mover donde se me quedaron acá. Ahí se ven. Eso ya me lo sé que me las asumo, así es que estamos por acá. Entonces ya los estoy viendo por acá en mi pantalla de enfrente y al lado tengo la presentación. Así es que bueno, el tema de esta charla, bueno, como contaba Marce, fue en el marco de la Agile en Chile y ahí te piden que propongas un tema, de qué es de lo que quieres hablar y entonces entras como a un tipo de selección y bueno, ya al final das la charla, ¿no? Ese es el proceso completo. Entonces, cuando yo lo comencé a hacer, me di cuenta de varias cositas que ahorita les voy a contar un poco más. Así es que bueno, aquí estoy yo, Rox Muñoz. Soy angelista, me gusta tocar la batería, soy feminista y también estoy aprendiendo a cultivar. De hecho, ahorita estoy viviendo en Atlisco, México, que ya es un pueblito en el que hay como mucha agua y hay mucha gente cultivando y este tipo de cosas. Así es que me vine acá para aprender más, ¿no? Ahí estoy en Chile, precisamente un país que me encanta, que tengo un cachito de mi corazón y de amigas por allá. Y bueno, esa fue una linda foto que me tomé por allá en el sur tan hermoso que es en este país. Y además soy ahí el coach en InSpirit y me apasionan los equipos y la complejidad. Ya Marce dijo un poquito más rollo del rollo, digo yo, del que ya aquí les puedo contar para pasar precisamente a lo que es esta charla, ¿no? Entonces les contaba que yo cuando la redacté dije, claro, eso es lo que yo tengo que decirle a la gente, pero me di cuenta que por líderes, no, yo quería hablar de C-levels y directivos. Y líderes, de pronto, es un término muy genérico y a mí me gusta más líderes más que me gusta más, perdón, liderazgo que líderes, ¿no? O sea, porque líderes es tan genérico que ya no sabemos si es esa personas que lideran, aunque no tengan un puesto directivo, o si tienen un puesto directivo, o cualquiera puede ser líder, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos llegar a confundir un poco, pero yo de lo que quería hablar era con C-levels y directivos, porque en aquel momento, pues yo estaba acompañando precisamente a estos roles. Pero ¿por qué no le puse, no? No le puse acompañar a líderes y directivos, si era lo que quería. Y bueno, la realidad es que como varias personas por acá podemos llegar a sentirnos impostoras, ¿no? En este síndrome del impostor, en el que decir, ay, yo estoy acompañando a un C-level es como muy... en vez de sentir como este orgullo o este trabajo con este tipo de personas, como que nos ocultamos. ¿O será que yo realmente estoy haciendo un buen trabajo? ¿Será que yo realmente estoy aportando valor a estos roles? Y bueno, aquí en la charla me di cuenta que, bueno, tengo que quitarme ese antifaz, ponerme bien los aretes, ponerme bien lo que yo quiera tener encima y andar con este camino con las personas. Entonces, realmente yo quería hablar de estos roles o estos cargos ejecutivos que realmente en algunas ocasiones pues tienen muchos desafíos para nosotras como consultoras y también para ellos mismos en el momento de entender qué es todo esto de la agilidad, ¿no? Porque llegamos a decirles algunas palabras que no conocen mucho, están sintiendo sobre todo la presión ya de que las transformaciones están llegando, que más bien lo tienen que hacer porque no hay otra, ¿no? La forma en la que han venido trabajando durante años ha dejado de funcionar. Entonces sienten mucha presión
y sienten también un poco de descolocado en donde me encuentro yo en este momento. Además que esta palabra de líderes, y ya pues, personalmente también, hay veces que me da como un poco de comezón. ¿Por qué? Porque se identifica como con estos personajes que están en la plantilla, y de hecho esta plantilla que es de Canva, cuando yo busqué liderazgo en español, digo en amarillo, porque traía ganas de poner cosas amarillas, me salieron estos hombres ahí como líderes, ¿no? Y dije, bueno, es que como que no los ubico así. Y la verdad es que en algunas organizaciones, aunque no sean así, hay mucho varón con alto culto a la personalidad, con un carisma grande que está saliendo y que hay veces que es más el carisma que la ejecución o la comprensión de otras cosas, que son elocuentes y que son inspiradores, ¿no? Y todo eso obviamente no es ni bueno ni malo, ¿no? Lo que es no, sino que más que nada el entenderme a mí misma, como que este ejercicio o esta primera parte de la charla es un ejercicio mío de cómo entiendo yo a estos roles de liderazgo, a estos C-levels, qué me está pasando, porque en base de cómo yo me sienta y cómo yo tenga este autoconocimiento, también es como yo me comunico. Entonces, lo que les quiero aquí contar es mi experiencia, ¿no? Lo que a mí me ha pasado cuando estoy acompañando a estos C-levels y directores y después me puse a pensar a ser protagonistas de su transformación. Y ahí dije, bueno, es que ahí sí ya me patiné, no sé qué hice al titular esta charla, debido a que esta parte de protagonistas de su transformación, bueno, pues si no son ellos, ¿quiénes son? ¿No? O sea, obviamente las transformaciones somos protagonistas cada uno de nosotros. Entonces yo quería realmente de lo que quería hablar, ahí le puse what the fuck, así, porque ya no entiendo, ya no sé de lo que quería hablar. Y aquí lo que yo me di cuenta de otra cosa que durante estos años, y ahí que comentaba en la presentación, pues ya desde 2011 que me metí yo en estos temas ágiles, es que vamos teniendo una maldición, ¿no? Una maldición del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya adquirimos un lenguaje o un conocimiento, no nos acordamos de cómo es cuando no lo teníamos, y eso nos quita empatía con las personas que no lo tienen, ¿no? En este caso, C-levels y directivos que durante toda su carrera han aprendido, estudiado maestrías, estudiaron diferentes tipos de cursos, a tener un modo de gerenciar, de administrar, de lo que nosotros querramos decir, de una manera, y que ahí entonces está una barrera, ¿no? Entonces está una barrera desde un punto de vista para Rox personal, con la palabra y con los roles directivos y con esta síndrome de impostor, y por otro lado está también una maldición de conocimiento de que por haber aprendido cosas ya no sé comunicar de otra manera. Entonces, durante el último año he estado reaprendiendo a comunicarme, que es precisamente lo que les quiero yo traer, ¿no? En esta maldición de conocimiento, lo que vamos a ver en esta charla es tratar de evitar los términos ágiles que hemos ido aprendiendo, las cosas, los paradigmas mentales que de pronto nublan nuestro mensaje e incluso pueden causar cierto rechazo, ¿no? En ese momento que yo di la charla estaba acompañando a un director que decía, es que ¿por qué les dicen squads? ¿No? O sea, son equipos, ¿qué están haciendo? O sea, y los squads y los scrums y no sé qué, y tiene razón, ¿no? O sea, poniéndome en su papel, pues para él solo se están organizando diferente, ¿no? O sea, no tenía y sentía un poco esa presión de que se tiene que aprender ahora hasta los nombres curiositos que tienen los equipos. Entonces, aquí la situación, y está bien, no quiero que lo tomemos por un lado negativo de que ya no hablemos Scrum, por así decirlo, no hablemos agilidad, sino que tener en cuenta que de pronto con estos roles en específico la forma en la que hablamos y que nos comunicamos se vuelve un enemigo a la hora de comunicarnos efectivamente. Entonces, durante el último año y medio, es que he estado aprendiendo lo que yo les voy a traer ahora, ¿vale? Por eso es que, bueno, para comunicar es
efectivamente con estos roles de C-level, pues hay que hablar en negocio o en español de negocios, no en agilidad, ¿no? Eso es como el primer mensaje que les traigo. Entonces, la realidad de cómo se llama esta charla es cómo comunicar a C-level conceptos de agilidad empresarial, ya considerando que cada uno, al igual que Rox, puede traer su carga emocional o su carga de otro tipo de lenguajes o de relaciones con las personas, pero esto es realmente lo que vamos a ver en esta charla, ¿no? Cómo lo comunicamos mejor, que realmente tiene mucho que ver con la transformación y con la colaboración con los roles de C-Level. Hay un montón de conceptos clave en agilidad empresarial. Yo elegí tres, porque pues no podemos aquí quedarnos hablando durante horas, y son tres que para mí en ese momento eran clave. Primero, el cómo comunicarnos, el por qué se tiene que hacer una descentralización de la toma de decisiones. Después, hablar un poco del flujo de valor y esta parte de crear equipos asombrosos, que es la que a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta esta parte de creación de equipos, de juntar gente y ayudarles a que cada uno se comunique mejor y vayan poco a poco entendiendo cuál es su camino dentro y su camino y su valor dentro de la organización. Así es que bueno, vamos a pasar al primer tema, que es el de cómo comunicamos esta parte de centralizar la toma de decisiones sin hablar agile y dejando nuestros sesgos un poquito ahí a un lado. Y lo primero es entender qué es lo que está emergiendo, ¿no? Y mucho de esto que está emergiendo, que están pasando en las organizaciones hoy en el 2024, que ya es consecuencia de que han pasado diferentes cambios en las organizaciones, diferentes olas, incluso que le llamamos olas de la agilidad, es que aún tenemos jerarquías, aunque le llamen jerarquías ágiles, que ralentizan las tomas de decisiones y que se asigna demasiado tiempo a coordinar en vez de accionar, ¿no? Estos niveles de directivos a mí se quejaban mucho de que tenían juntas y juntas y juntas y decían, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas pongo atención en algo? ¿A qué horas planeo? ¿A qué horas hago estrategia? ¿No? O sea, mi cerebro está cansado, está solamente en juntas. Además, el trabajo impuesto por personas, a personas, mejor dicho, muy alejadas de la operación, ¿no? Se sigue habiendo como esta gran diferencia entre los que piensan cómo se va a hacer y entre los que hacen, ¿no? Esto hace que haya menos intercambio de conocimientos y que aunque tengamos las estructuras mixtas que empezaron a emerger dentro de la agilidad, ahorita vamos a hablar un poquito más, pues la realidad es que empiezan a generar confusión y sobre todo cuando pues la forma de elegir, de que se hace la transformación organizacional, pues hay veces que se queda una parte o un área o una parte de la organización en jerarquía y otras cosas, y otra parte de la organización en agile, ¿no? Así como que incluso por eso es que les llaman diferentes, etcétera, a los equipos. Entonces, esta parte de por qué, primero entender por qué descentralizar la toma de decisiones, sobre todo cuando estos roles de C-levels están muy acostumbrados o fue lo que durante mucho tiempo les funcionó, de que ellos toman las decisiones. Entonces, aquí hay una historia que es la historia de la Vespa en Estados Unidos, ¿no? Resulta que la Honda, que es esta marca de motos que estaba tratando de entrar a Estados Unidos, pero tenía una moto muy similar a la Harley, ¿no? Ya saben que la Harley Davidson es una moto que tiene un montón de cultura, ¿no? No es nada más la moto, sino todo lo que le rodea, acá en México se llaman chamarras, ¿cómo se llaman por allá? La cultura, el tener los motociclistas los fines de semana que salen a recorrer, todo eso es la cultura Harley, ¿no? Y quisieron entrar y no se les vendía, no se les vendía, no podían competir y las personas que andaban vendiendo andaban en el tipo de motocitos que son como más famosas en Italia, salen mucho, y que les decían, oye, pero en Estados Unidos no las conocían, ¿no? Entonces les decían, oye, pues no me interesa tu Harley, pero tu moto esta que traes está muy bonita, como que sí la ubico, ¿por qué no me la vendes? ¿No? Y la gente decía, no, pues a mí me dejaron
vender motos tipo Harley, ¿no? No sé cómo se llaman esas motos, motos grandes, motos con mucho ruido, y no, no estas motos. Y lo que hubo un par de personas, ahí se está regresando un poquito con Matías. Matías, te voy a silenciar un poquito. Ahí está, ya, estaba regresando el sonido. Y lo que hicieron entonces fue este par de personas decir, oye, si nos estamos encontrando esto, ¿por qué no vendemos este tipo de motos? ¿No? Y tuvieron entonces que, digamos, escalar esta jerarquía para poder venderla porque ellos no tenían autonomía para venderla, ¿no? Ellos le dijeron, tienes que vender tantos millones en Harleys. Y si les hubieran dicho, tienes que vender tantos millones, pues nada más ahí ya hubieran podido vender cualquier cosa, ¿no? En cierto ámbito, obviamente, dentro de motores, ¿no? Y lo que entonces aquí en esta historia empezamos a ver de cómo cuando las personas que están haciendo las cosas están entendiendo cómo, qué es lo que le está necesitando los clientes, pues es la mejor manera en la que nosotros podemos ir viendo cómo es valioso descentralizar la toma de decisiones, porque como resultado, la Honda vendió mucho dinero, que era lo que quería, pero ahora en Vespas en vez de Harleys, ¿no? Entonces, ahí, bueno, esta es una historia que yo de pronto se la cuento a los directores para que se entienda por qué ahora las personas que están en contacto con los clientes son los que tienen mucha información para crear estas soluciones. Y aquí lo que a nosotros nos pasa usualmente es que comenzamos, y aquí le puse en vez de, pero más bien es podemos hablar esto, pero a lo mejor como siguiente tema, ¿no? En vez de hablar en Spotify o Safe, ¿no? Empezamos a hablar de trains, de chapters, de squads y de toda esta parte que es organizacional. Ahí nos dice Roberto que en Brasil las Hondas Fizz fueron también un caso de éxito. Claro, aquí ese caso de éxito y cada vez más los casos de éxito son que vienen de la gente que estaban vendiendo o que están operando, que están en contacto con la gente, con sus clientes, perdón, no tanto en contacto que con los directores, ¿no? O sea, entonces, no estoy diciendo que no se hable, perdón, aquí regreso a la presentación en Spotify o Safe, sino que además, o antes de hablar de esto, hablemos sobre o nos hagamos entender con otro tipo de conceptos. Y aquí, bueno, es un concepto que yo fui entendiendo de un curso que se llama Diseñando Organizaciones, en el cual nos damos cuenta que hay tres tipos de relaciones humanas categorizados, ¿no? En cooperación, control o autonomía, que era algo que ya veníamos sabiendo, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, la jerarquía está mucho en el control porque tiene una subordinación y que tiene la cooperación, por ejemplo, que lo relacionamos más con la agilidad que siempre estamos diciendo que cooperen, que trabajen en equipo, todos estos términos que empezamos a utilizar y los empezamos a querer, digamos, implementar dentro de las organizaciones a través del SAFe, del Spotify, de lo que querramos nosotros hacer, ¿no? Ahí pónganle el nombre que quieran hacer. Sin embargo, aquí hay algo y que sí hay un involucramiento con los C-levels, que es el entender las tensiones que hay entre este tipo de modelo. Y aquí al entender o al hablar yo de la palabra tensión, quiere decir más como si nosotros tuviéramos una liga entre dos conceptos, se van jalando entre ellos, ¿no? No quiere decir que sean contrarios, sino que están íntimamente relacionados. Y aquí tiene mucho que ver con los objetivos y la estrategia de la organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre el control y la cooperación existe una tensión entre la consistencia y la innovación, ¿no? Si queremos una organización que innove, que tenga las puertas abiertas a los clientes, pues a lo mejor la consistencia de los procesos no va a ser tan rígida como antes era, ¿no? Entonces, en vez de hablar de cómo la jerarquía del Spotify rompe todo esto, hay que explicar cómo estratégicamente se tiene que decidir, a lo mejor un grupo de C-levels,
si realmente se quiere mucha innovación, si realmente queremos estar cambiando la forma en la que los equipos no solamente operan, sino que entregan, pues se va a perder esta consistencia que estaban acostumbrados. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Hay que manejar esta tensión, como decía. Además, también entre la autonomía y la cooperación existe una tensión entre tener una sinergia entre las personas, entre, por ejemplo, las diferentes áreas de la organización y la responsabilidad individual. Y aquí mucho empieza, y a mí me comentaban estos líderes, me acuerdo de, bueno, es que ahora cómo voy a premiar, cómo voy a dar el bono, ¿no? Porque si antes estábamos muy acostumbrados a darlo por persona y ahora le decimos es que son resultados del equipo. Entonces también explicar esta parte de cómo entre la autonomía y la cooperación hay una tensión y que debemos de decidir hacia dónde la queremos vivir, ¿no? Que obviamente está también relacionada con la consistencia y la innovación. Y la última es el control y la autonomía, ¿no? ¿Cuál es esa tensión que existe? Bueno, pues entonces el tener una sensibilidad local o un liderazgo global. Hay que ver qué es lo que en ese momento de tal vez de la organización se requiere, ¿no? En el caso que aquí comentábamos de en Brasil y en Estados Unidos sobre estas motos, pues a lo mejor para iniciar y para comenzar tenemos que tener más una sensibilidad local, ¿no? Porque ya estamos viendo que no podemos competir con productos que son muy arraigados al país o a la cultura o a cierto aspecto, ¿no? Y a lo mejor ahí sí nos vamos a sentir, o la casa matriz que está en Europa, que está en Canadá, no sabemos dónde esté, pues empieza a sentir como que se les está saliendo de control el área de Chile, el área de México o el área de cierto localidad, ¿no? Incluso Chile me ha tocado, como es tan largo, eh, como me ha tocado que incluso cada región debería o se proponen como diferentes tipos de estrategias por lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo Santiago que está todo juntito que la gente que está un poco más al sur o al norte. Entonces son decisiones que hay que sentarnos a explicar y a tomar, que bueno, ayudarles a los ejecutivos a que tomen para que podamos nosotros ahora sí diseñar junto con otro equipo cómo va a ser la estructura organizacional, ¿no? Cómo se van a dar los bonos y todo, cómo van a ser las vacaciones y todo esto que se empieza a despertar en el momento que se empieza a cambiar este tipo de relaciones. Y aquí la recomendación, como siempre, ya les decía yo que en la introducción, que esta fue como una charla que también como me llevó mucha reflexión, es que hay veces que nosotros tenemos nuestros juicios, ¿no? Ya sobre algunos modelos, como los que ahorita comentaba, sobre otras cosas, y hay veces que también hay C-levels o gerentes que ya alguien les contó de Spotify y dicen, yo también quiero Spotify, ¿no? Entonces, más que decirles, no, eso no funciona, despertar curiosidad para abrir posibilidades, ¿no? O sea, ¿qué esperas? Para hacerles preguntas, ¿no? ¿Tú por qué esperas de este modelo? ¿Qué te resulta familiar de lo que estás escuchando o de lo que te contó tu amigo o de lo que escuchaste en una charla que tú pudieras utilizar acá? ¿Y cómo la gente lo va a utilizar? Entonces, ya desde una parte humana, además de utilizar diferentes palabras, tener curiosidad para abrir posibilidades, no negarlo, ¿no? O sea, aunque nosotros seamos consultores, consultoras, como en mi caso, y que tengamos como un montón de información de cómo hacer las cosas diferente, bueno, escuchar qué es lo que están trayendo las personas. Hasta aquí, bueno, no quise hacer grupitos ni nada, porque sé que luego en las tardes estamos como un poquito ya más con la energía baja, etcétera. Pero si hay alguna idea o alguna pregunta que hasta aquí les queda resonando, a ver, cuéntenme. Voy a dejar de compartir. Yo tengo una pregunta. Dale, Giselle.
A ver, mencionaste y me interesó bastante este tema, pero no me lo imagino. Mencionaste de que cambian un poco el tema de los rewards en caso de que el equipo es autogestionado, empoderado y toma decisiones colectivas, ¿no? ¿Qué consejo le diste a ese C-level para el contexto, obviamente, que tenían ahí, como para tener un ejemplo, ¿no? Ujú. Mira, en este caso, lo que yo les dije, como se estaba comenzando con la transformación, ellos ya tenían un sistema de bonificaciones que era, mm, sí estaba atado a su desempeño personal, ¿no? Ahí ese desempeño personal yo no les recomendé en ese momento que lo cambiaran. Sin embargo, que sí hubiera una manera de dar mm, una felicitación, una celebración por el logro de trabajo en equipo. O sea, ir trabajando en equipo, ¿no? Y que eso no se separe, sobre todo donde a los gerentes de medio que sí tenían que comenzar a trabajar, a ellos sí les planteé la solución de cambiar las bonificaciones porque si ellos, como no es lo mismo cuando ellos revisan, ¿no? Por así decirlo, en ese modelo tradicional que ellos revisan a su gente y ahora que les estamos pidiendo que trabajen juntos, ¿no? Entonces ahí sí había como esa. Y pues más que nada tenía que ver con como que esa tensión también como consultora entre no cambiar todo al mismo tiempo, sino para que no se desequilibre, ¿no? Porque pues es algo que no tengo yo control, pues no soy parte de la empresa, no soy parte de recursos humanos para decir, sí, cambiamos los bonos, pero sí como ciertas recomendaciones que se hagan diferente la celebración, pues hay veces que no estamos acostumbrados, estas empresas no están acostumbradas a ver siquiera lo que están haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a decir, nos vamos a medir así, obviamente se cambia la forma de medir más de un performance personal a un performance del equipo, ¿no? En este caso, solamente pusimos las métricas de lead time y de cycle time para los equipos de desarrollo y sobre eso íbamos a celebrar o les dije tampoco lo utilicen, lo que sí les dije, no lo usen para bonos, no lo usen para dar bonos y tampoco lo usen para castigar. Es información, ¿no? Es información simplemente. Y bueno, así fue como lo fuimos resolviendo. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Espero que no se muevan otra vez. Compartir. Aquí se quedará. Muy bien. Bueno, entonces vamos al segundo punto, que para mí en ese momento también era importante, sobre la optimización del flujo de valor. Yo en esta empresa en la que estaba, hasta eh, me sorprendí cómo no se tenía como esa visualización de cuáles eran los pasos que se tenían o que se hacían en ese momento, ¿no? Para hacer algo. Y en otras empresas también me ha pasado de que todas las personas se sienten muy agobiadas de estar trabaje y trabaje y trabaje y que no terminan o que no hacen algo por lo cual se sientan contentos, ¿no? O sea, como que ya están acostumbrados a ese estrés, a esa incluso ansiedad por estar haciendo y haciendo y haciendo, en vez de entender la forma en la que estaban trabajando. Entonces, para eso le llamamos pues la optimización del flujo de valor. ¿Y qué pasa con este flujo de valor? Bueno, que el conocimiento de negocio se encuentra aislado o en tribus, en ciertas personas. Y ahí yo hablando con los directores les decía, ese es un gran riesgo de negocio de que no solamente dependamos de algunos sistemas, en este caso, pero sobre todo también de unas personas que a lo mejor, no sé, Dani no se puede ir de vacaciones porque si no, que, ¿quién va a hacer su parte? Porque nadie más la sabe hacer. Entonces ahí esa parte del conocimiento de negocio parcializado y solamente focalizado en algunas personas es un riesgo, ¿no? O sea, venderlo como es esa parte de riesgo. Se piensa que la productividad de cada área se refleja en la productividad de toda la empresa, ¿no? Entonces, lo que cada uno quiere es trabajar mejor, pero no sabemos qué hace el de al lado, no sabemos qué va a pasar después con lo que nosotros estamos haciendo.
Además, se estandarizan los procesos con el propósito de reducir la variabilidad, lo cual reduce la innovación, que ya lo vimos en la sección anterior. Obviamente, como estamos en un sistema complejo, todo está relacionado, pero en el caso del flujo de valor, pues al nosotros querer hacer procesos estándares dentro de toda la organización, bueno, pues eso también va a afectar en el que tenemos nosotros que más bien que responder a un proceso que a lo que nosotros como trabajadores necesitamos para entregar valor. Las dependencias internas causan frustración y fricciones. Realmente, pues, es una de las, como de los, todos estos son como síntomas que cuando como consultora llego a una empresa y empiezo a oler, a ver qué es lo que está pasando, reuniones a las que bueno, Teams, por ejemplo, puedes llamar a gente y llegan y lo suman. Bueno, tal vez Zoom también, ¿verdad? Pero no me ha pasado de que llegan y te suman a una junta y tú estabas trabajando en otra cosa y te llegaron y te sumaron. Como eso realmente causan fricciones, frustraciones, porque estaba yo haciendo otra cosa, estaba en otra junta o estaba haciendo algo, ¿no? Y como una gran cantidad de proyectos no se termina, ¿no? Todos estos son síntomas que están a veces interrelacionados, pero para mí tiene mucho que ver con no entender cuál es ese flujo de valor. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que las empresas empezaron a crecer mucho para poder mantener ese ritmo de trabajo, ¿no? Siempre estaban metiendo más gente, metiendo más gente, metiendo más procesos, metiendo más costos, metiendo más tecnología incluso. O sea, ¿cuántas empresas nos han encontrado ustedes? Y bueno, yo también, que tienen sistemas duplicados o triplicados, porque hacen lo mismo, simplemente y ya no supieron migrarse de uno al otro, ¿no? Entonces hay que visualizar todo eso para que la gente no, se empiece a ser sensible, bueno, sobre todo estos directores, empiecen a ser sensibles de la importancia del flujo de valor. Entonces, además de hablar de Scrum, Kanban, productividad, todas las métricas, todo lo que nosotros ya sabemos de velocidad, además de eso, pero comenzar hablando hay algo que a mí me ha funcionado mucho, que es el costo de retraso, ¿no? Cuando yo le pregunto a las personas, sobre todo a los gerentes, ¿cuánto se perdería si, no, si se retrasa esta persona, si esta persona o este grupo de personas ya no se enferma o renuncian de pronto? ¿Saben cuánto se va a retrasar lo que están entregando? Y no lo saben, ¿no? Porque lo que normalmente se ha hecho es, pues, a ver cómo lo hacemos, pero lo arreglamos, nos quedamos horas extras, nos ponemos a revisar el código, podemos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces hay métricas como las que ya utilizamos de Cycle Time que se convierten en ese momento en variables proxy, le decimos, ¿no? Que es algo que nos focalizamos tanto en cumplir este Cycle Time o en algo que no se nos olvida todo el impacto, ¿no? ¿Cuál es ese costo de retraso? Entonces, este costo de retraso, el visibilizarlo, y es algo que las personas encargadas de gerencias, como que se han realmente preocupado, ¿no? Al hablar de cuánto se está retrasando y al hablarlo y visualizar, ¿no? O sea, una vez les dije, con esta decisión que no se ha tomado, nos tardamos hasta 3 semanas en lanzar un equipo, ¿no? Y si ahí ya le sacas cuánto estaban ganando las personas y cuánto tiempo estuvieron, sí estuvieron trabajando, estuvieron haciendo otras cosas, pero no lo que era importante o estratégico en ese momento. Bueno, ahí empiezan a pensar desde otro lugar. Y por eso ahí en estos patrones como al final y los procesos y la comunicación están muy relacionados, además de hacer visible este costo del retraso, hacer visible cuáles son los patrones de comunicación que estamos viendo que están causando fricciones, ¿no? El cuestionar o el hacer ver qué está pasando cuando entramos a una junta y están todas las cámaras así apagadas, ¿no? Por ejemplo, o estos patrones que ya comentaba de que te jalan a una junta o te interrumpen en lo que estás haciendo, ¿no? Hay veces que ya ahora en este modo virtual y presencial, pues ahora es el doble, ¿no? O sea, antes era puro virtual, digo, en la pandemia, puro virtual,
o ya mucho antes de la pandemia, pues era como que esta parte de necesito foco, pero ¿cuáles son estos patrones que están ocurriendo de comunicación en la empresa? Entonces, también hacerlos ver cuáles son estos hechos. Yo siempre les hablo, no quiero poner un juicio, sino pongamos un hecho. Todas las cámaras están apagadas. ¿Cómo sabemos que la gente nos están escuchando, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como, además de ver el qué, cómo nosotros buscamos el significado o nos ayudamos con las personas a darle significado a lo que observan, ¿no? Cuáles son los supuestos que existen y acordar qué es lo que se necesita para avanzar, ¿no? Cómo, y aquí, bueno, importante o interesante que estos roles directivos o C-levels, cuando ellos empiezan a cambiar, empiezan a encender su cámara, empiezan a tener como que nada más la mirada hacia la cámara en vez de estar como que en el multitasking, empieza a cambiar todo, ¿no? Explorar qué podría ser igual, qué podría ser diferente y cómo nosotros le vamos etiquetando a esas cosas, ¿no? Hay veces cuando le ponemos un título a la situación, podemos tener algunas revelaciones de comunicación que obviamente afectan a la forma en la que nosotros estamos dando valor. Entonces, con eso podemos igual comunicarnos mejor con estos niveles directivos. Hasta aquí, ¿alguna comentario, duda de cómo habilitar reflexiones en torno al flujo de valor? En lo que tomo un poquito de agua. Bien. Pues vamos al último punto. Ahí sigo compartiendo, ¿verdad? Sí. Vamos al último punto que es crear equipos asombrosos. Y bueno, personalmente esta es la parte que a mí me enganchó con la agilidad, porque yo en ese momento era gerente de un equipo de QA, obviamente estaba separado QA de desarrollo, y cuando me di cuenta de las frustraciones que yo había vivido en relación a un equipo de desarrollo, siendo tester, y ahora que tenía las mismas frustraciones, pero ahora ser gerente de todos ellos, y al enterarme de que tendríamos que trabajar juntos fue para mí una gran revelación, ¿no? Entonces por ahí comenzó mi carrera y para mí siempre la creación de equipos son de las cosas que más me fascinan. Pero que a mí me fascine no quiere decir que le fascine a todo mundo, ¿no? Esto es algo que dicen, pues tienen que trabajar juntos, pero no hay como el entender cómo pueden empezar a trabajar juntos. Y de pronto yo me acuerdo mucho de cuando salí de mi primer taller de Scrum, mi certificación de Scrum Master, que además fui con mi jefe, que yo salí como maravillada porque había entendido cómo teníamos que cambiar todo en mi mente. Mi jefe dijo, pero aquí nos está faltando el control, aquí nos está faltando cómo yo me doy cuenta que las cosas van bien. Entonces yo dije, no entendimos nada. Entonces, ¿qué es lo que desde ese momento y que ahora sigue emergiendo? Porque ya hay un artículo muy bueno por ahí en LinkedIn de Marta, se me olvidó su apellido, en el que habla de las promesas de la agilidad y cómo ya a tantos años después hay ciertas promesas que se hicieron de cómo ser nosotros más autónomos, de cómo ser nosotros más motivados, independientes, tener el control de nuestro tiempo, pues resulta que aún con las transformaciones que estamos haciendo, hay gente que está desmotivada, que se percibe una falta de compromiso, que las personas, las relaciones entre las personas carecen de valor, o sea, no son relaciones productivas, y por esto decía, por esta de la promesa de la agilidad, o de las promesas que se han hecho al crear equipos no se han hecho realidad, ¿no? O sea, hay veces que la gente dice, bueno, yo me quiero, Marta Vendomir, exacto, Marta Vendomir, que la gente dice, yo pues no le veo ninguna diferencia, nomás le cambiaron de nombres, ¿no? Y bueno, hay que escucharlos y por ahí un poco de razón es posible que tengan. Entonces, realmente, ¿qué es lo que aquí está pasando? Y
Además de hablar de todo esto de Management 3.0, self-organizing, o sea, no estoy diciendo igual, no los estoy satanizando diciendo esto ya no va, sino que hay veces que lo mismo son palabras muy específicas que no representan toda una idea que está detrás. Entonces, ¿qué es lo que yo he entendido en los últimos año y medio que está detrás de todo esto? Y aquí también, bueno, con un ejemplo de este mismo curso de diseñando organizaciones, fíjense, de 1950 que, bueno, esta parte de la productividad, pues, ha sido del último siglo, ¿no? En el cual hubo un análisis de Fred Emery, Eric Trist y de este instituto, en el cual revisaron que a pesar de que en estas minas de carbón en Inglaterra les habían puesto las mismas procesos, las mismas máquinas, habían estandarizado, ya saben que esta época es mucho de la estandarización, un nuevo modo de trabajo. La realidad es que había minas que tenían una alta productividad, como esta que está en verdecito, otras que hay más o menos y otras que perdían muchísimo, muchísimo. Y decían, pero pues es una mina, como que hay, ¿qué está pasando? Que hay tanta diferencia. Entonces, estas personas, que realmente toda esta teoría viene pues ya de un análisis psicosocial y etcétera, no más que digamos, de la agilidad, pues era 1950, se dieron cuenta que las minas que tenían una mayor productividad, trabajadores más entusiastas, em, se dieron cuenta de que había 6 puntos que eran importantes, ¿no? El primero es, y bueno, lo que pasaba mucho es que las personas, había unas que o picaban, otras que taladraban, o otras que echaban agua y otras que sacaban el carbón de las minas, ¿no? O sea, los hilos que nosotros le llamamos, había especificación, funciones específicas que se estaban haciendo, ¿sí? Estaban totalmente separados. Entonces aquí se dieron cuenta que en estas minas que funcionaba era porque estaban estos roles trabajando más en equipo y que entre ellos había veces que hasta se intercambiaban, ¿no? Lo cual les sorprendió. Entonces, lo primero que le llaman es elbow room, o sea, que tienen autonomía, tienen espacio, tienen la sala, por así decirlo, para poder ellos organizarse como mejor lo quería, ¿no? Dentro de, obviamente, algunos límites. Además, debido a que se estaban intercambiando estos roles o trabajos, estaban teniendo un aprendizaje continuo y eso le motivaba a las personas, a pesar de que sacar carbón, pues es un trabajo fuerte, ¿no? Es un trabajo manual, es un trabajo repetitivo. Además, podrían tener o elegir una variedad de opciones, decidir cosas sobre su futuro, sobre qué podrían hacer diferente, y todo eso hacía que ya hubiera ese espacio para dar un significado a su trabajo. Y entonces aquí de pronto nos encontramos de que por qué las personas no se sienten significativas en su trabajo o por qué no tienen un sentido, ¿no? La clásica analogía del que no está construyendo algo, sino que está haciendo una catedral, pues no tienen este sentido porque están tan ocupados en hacer siempre lo mismo, en estar siempre produciendo, siempre haciendo, que no hay ese espacio para tener dar sentido a su trabajo. Y obviamente todo esto con apoyo y respeto mutuo se incrementaba. Entonces, para mí esto es cuando yo escuché esta historia, dije, claro, esto es lo que a mí me emociona del crear grandes equipos, ¿no? Cómo vas junto a tu compañero o tu compañera descubriendo la forma en la que trabajas, ¿no? Simplemente cómo vamos dando ese espacio, estas herramientas para que las cosas sucedan. Entonces aquí, y una vez más, esta charla está enfocada a cómo nos comunicamos con directores, directoras y levels, es cómo los equipos están ligados a la estrategia de la organización, ¿no? O sea, porque a ellos a lo mejor les da igual o no que estén motivados. Hay veces que se dan cuenta cuando está habiendo mucha fuga de cerebros, que ahí hay algo que no está muy bien,
pero hay veces que no hay tanta fuga, pero que dicen, bueno, pues, ¿qué pasa con los equipos? Bueno, resulta que, ¿qué pasa? Que los equipos tendrían que estar ligados y responder a una estrategia, ¿sí? La estructura organizacional también tendría que responder a esa estrategia que se tiene. ¿Por qué? Porque si en ese momento estamos más enfocados en crecer o en cultivar, a lo mejor podría ser una forma de estructurar un equipo y que eso va a ir evolucionando. Entonces, uno de los mensajes que yo conversaba es cómo iba a ocurrir esa evolución, cómo ahorita para comenzar tenían que decidir cómo armar un equipo, ayudarles con lo que ya hemos comentado a decidir anteriormente con este triángulo que teníamos, cuál es la mejor manera, y después ir viendo que realmente esté ligado a esa estrategia que se tiene en ese momento. Entonces, lo primero que yo les comentaba es brindar claridad, ¿no? Las personas que son parte de algo más grande y cómo su trabajo aporta en ello, ¿no? Y aquí le podemos poner el nombre de OKRs, de lo que querramos decir, pero esta claridad, cuando en el momento de que yo hice una dinámica en la cual había diferentes mesas y gente que no se conocía incluso de que trabajaba con, que era parte de un mismo cadena de valor, pero no se conocía, empezaron a darse cuenta cómo trabajaban y cuáles eran sus desafíos, empezaron a darse cuenta que su impacto juntos era muy alto, ¿no? O sea, simplemente con ponernos en la misma reunión y poner una facilitación. Eso ocurrió dentro de los OKRs, pero bueno, lo más importante no era en ese momento, bueno, sí, obviamente sí el OKR, pero que los OKRs les den esa claridad de cómo estamos trabajando, no volver a hacer estos OKRs o estas herramientas por silos o menos tal vez, ¿no? A lo mejor sigue siendo un poco por silo, pero cada vez un poquito menos. Además, hablar con las jefaturas, cómo están brindando las condiciones para que las personas hagan su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas que se están teniendo, las estructuras organizacionales en las que se está viviendo? Y es que hay veces que cuando se ve, y bueno, a mí es una de las cosas que me apasionan de mi trabajo, es de que puedo yo ver diferentes patrones en diferentes áreas de las empresas y que se siguen repitiendo las mismas cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, eso no es responsabilidad, no se ve que no son las personas, ¿no? O sea, si las personas ni siquiera se conocen y actúan igual, hay otra cosa, ¿no? Entonces, esas otras cosas son las condiciones. Como nosotros como líderes estamos entonces, como C-levels, estamos poniendo otras condiciones para que las cosas sean diferentes. Entonces, aquí es donde empiezan a hacer otro tipo de acuerdos con los que las personas pueden interactuar especificando obviamente las restricciones que se tienen para lograr, para hacerlo, ¿no? También a los directores, directoras les da un poco de temor el soltar de pronto, ¿no? Y es bastante justificable porque ellos también ya se han dado cuenta de estos patrones que existen, de que estamos dependiendo de algunas personas, etcétera. Y pues de pronto el soltar así, pues es bastante riesgoso y temeroso. Entonces, lo importante es que las personas conozcan los límites de qué es lo que pueden y qué no pueden hacer, ¿no? Tener esas definiciones claras. Obviamente en Management 3.0, luego nos brinca Delegation Poker, pero pues más que decir esto y explicarles numeritos y todo eso, pues un directivo tienes con él 20 minutos o con ella 20 minutos, 30 minutos, hay que explicarlo de otra forma. Además, también esta parte de cómo se están haciendo los intercambios, ¿no? Dentro de la comunicación, dentro de la organización. Cómo están siendo la comunicación, los sistemas, las actividades, ¿no? Entonces ya veíamos, por ejemplo, y ahí el hablarles desde los hechos también es bastante relevante, porque cuando detectamos, por ejemplo, diferentes sistemas que hacen lo mismo, ¿no? O formas de comunicación que estamos cayendo, yo le llamo box de proceso, ¿no? En el cual para terminar algo, en vez de yo mandárselo directamente a Giselle, tengo que pasar por Marce y por Dani por alguna razón, ¿no? Entonces, y eso de pronto lo queremos automatizar y automatizamos el
de comunicación, el bug de proceso, así les digo yo. Entonces, entender cómo están siendo estos intercambios y ver cuál es el impacto, ¿no? O sea, juntar a la gente y que reflexionen juntos cuál es el impacto de que se esté dando toda esa vuelta o que se estén haciendo intercambios de cierta forma. Y también importante, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia que hace la diferencia, dice Mónica León de HSD, con ella aprendí esto, que no es la diversidad por la diversidad por ser diversos, sino la diversidad que es algo que funciona en ese momento, ¿no? O sea, cómo entender que hay veces que que las organizaciones contratan a perfiles o a gente que se parece mucho a ellos o a ellas, y que por eso se hacen como que esos clubs o esas tribus, esos agrupamientos, y entender cómo podemos empezar a ser diversos, pero para una mejor co-creación y una mejor toma de decisiones, ¿no? En el que todos nuestros cerebros sean, pues, contribuyan a el todo, ¿no? En el que cada elemento impacta el sistema y cómo lo intencionamos. Entonces ahí, esa reflexión, pues, también la traigo, ¿no? Sobre todo cuando veo que hay equipos, bueno, en equipos de desarrollo me pasa mucho que las personas se parecen mucho entre ellos, ¿no? O sea, ya no sabemos si son así o así se convirtieron todos juntos, pero la cuestión es que hay veces que no hay, eso está causando también problemas, bueno, más que problemas, está teniendo unas consecuencias que a lo mejor y no son las que queremos, ¿no? Más que problemas para no poner una etiqueta. Bueno, entonces con esto, ¿qué ya les quedó resonando con estas relaciones generativas? Le comenzamos a llamar relaciones que realmente sean poderosas, que nos quedemos para tener claridad en las condiciones, en las restricciones, en las diferencias y los intercambios. No sé si aquí hay alguna duda. Dani. Sí. Hola chiquillas, ¿cómo están? Las saludo de nuevo. Solo me queda la duda de cuál es el rol que asume los líderes o los C-level para precisamente potenciar esta comunicación entre los equipos y disminuir los silos. ¿Cuál es el rol o el estilo de líder que tú has visto en tu experiencia y que ha funcionado? Mm, Aquí hay como, o sea, pues el rol principal, ¿Mm? y por lo que yo estoy ahí, es como sponsor, pero no solamente el sponsor que es el que paga, no solamente debería de ser el sponsor, porque tiene que tomar decisiones, ¿no? O sea, hay un momento en el que hay ciertas decisiones que deben de tomarse y que simplemente nosotros como consultoras no podemos tomarlos porque no es nuestra empresa. Lo que podemos es darles mucha información, lo que podemos es sugerirles, lo que podemos es hacerles visibles ciertos patrones. Entonces, la parte de la toma de decisión y de la coordinación entre las personas es como bien importante para ellos, ¿no? Había en esta parte de que estábamos armando equipos, había personas que los iban a mover de un lado para otro, ¿no? Por ejemplo, y pues no le avisaban a su equipo o ellos apenas si sabían y simplemente era como, ¿y quién? O no le dejaban claro y la persona se quedaba realmente preocupada, ¿quién va a hacer lo que yo estaba haciendo acá? ¿No? Entonces, toda esa parte, no tomarla a la ligera y a lo mejor eso no le toca a un director, ¿no? Al director director o directora no le toca ver que la persona que se mueve a un equipo, se quede tranquila, que su equipo esté tranquilo, etcétera, pero sí el poner estas restricciones vendría siendo como una restricción a la gente que tiene debajo en el organigrama, en el que, que entiendan cuáles son los límites. O sea, si vas a mover gente, asegúrate de que se quede tranquilo acá y que sea bienvenido acá, ¿no? Es como ese tipo de cosas.
Entonces, bueno, esas vendría siendo las principales, no sé si roles, pero pues sí responsabilidades, ¿no? Que nos tienen que ayudar a desasolvar. Hubo un caso en el que sí se tardaba mucho tiempo en tomar una decisión y ahí sí fue como la gente no sabe, ¿no? Hay decisiones que se siguen, que se tienen que seguir tomando, ellos la tienen que tomar. No hay mucho por a dónde mover. Con mucho gusto. Bueno, creo que con esto ya estamos en la hora. Voy a dejar de compartir. Si no hay ninguna otra duda, les agradezco un montón estar conmigo esta tarde noche por acá y les deseo muchísimo éxito en todos los eventos. La verdad es que la comunidad de Ágiles Chile se está moviendo un montón. Me da un montón de envidia también de cómo están moviéndose tanto. Así es que feliz de estar con ustedes cuando pueda, aunque sea a la distancia. No voy a poder ir al evento, estoy ya ocupadita por allá, pero en los próximos seguro que sí andaré por allá. Me daré una vueltita. Marce, Muchísimas gracias, Rox, por compartir tu experiencia de forma tan clara y también por ser parte de la comunidad. Em, y bueno, recordarles también a todos visitar las redes sociales de la comunidad ágil, donde podrán encontrar los próximos eventos de interés y que un poquito habló también Rox al principio y algo ahora, que la próxima semana tendremos a Hernán Wilkinson, que hablará sobre la felicidad del programador, que fue una charla que también se dio en el Agile 2024 del abril pasado. Así que agradecer nuevamente a Rox por la voluntad, por este espacio y por compartir tus conocimientos. gracias a todas y todos. Que Y estén bien. gracias, excelente charla, gracias. Chao. Bye bye. Chao. Chao, muchas gracias, Rox. Dejar de Gracias. grabar. Martín. Gracias, que tengan buenas noches. Chao.